Hola, ¿qué tal mis amigos? Hoy es domingo 3 de mayo del 2020 y estoy muy animado porque tenemos una lección muy completa, muy llena de fe y de esperanza. Como les hemos estado hablando las lecciones anteriores, hemos estado estudiando acerca del pueblo de Zarahemla, en este caso gobernado por el rey Mosía, hijo del rey Benjamín. Entonces, solamente recordarles que el Espíritu Santo es el que les va a ayudar a aprender todas las cosas. En este caso yo nada más estoy tratando de ayudarles a buscar a Dios, especialmente eso. Entonces les invito para que hagan preguntas o si quieren hacer comentarios, perfecto, déjenmelo saber. Eh, Hay algo que quiero compartir con ustedes. Eh, una pequeña reseña de la historia. El pueblo de Zarahemla era un pueblo que vivía en paz, tenían mucha paz cuando estaba con el rey Benjamín y cuando estaba con su hijo, el rey Mosía. En esos tiempos ellos tenían mucha paz. Entonces hubo un grupo de personas liderado por una persona que se llamaba Senif, y decidió partir de ese pueblo de Zarahemla junto con un grupo. ¿Por qué? Porque ya no se sentían a gusto, algo así, buscaban otras situaciones. Entonces ellos salieron del pueblo de Zarahemla para otro lado. Entonces, antes de seguir con la historia, quisiera dar mi propia versión acerca de por qué tenemos paz nosotros o por qué tiene paz las personas. Para mí existen dos formas de tener paz. Una es por el esfuerzo que nosotros hacemos en guardar los mandamientos, en portarnos bien, y el Señor eso le agrada y Él nos da bendiciones. Tener paz es una gran bendición. Y la otra parte de tener paz es que a veces cometemos errores, nos hacemos cosas malas y tenemos la conciencia mal, pero el Señor aún así, como es tan amoroso, es tan lleno de paciencia y tiene tanta misericordia, Él de todos modos nos da paz. Así es que si estamos cometiendo cosas malas y pensamos que todo está bien, no es porque está bien, es porque el Señor tiene amor para nosotros y eso nos hace que nosotros tengamos paz. Entonces, después de esto vamos a empezar con la lección. Y como les dije, esta persona, Senif, salió del pueblo de Zarahemla y se encontró con otras personas, con otro grupo de personas liderados por el rey Lamán. Y el rey Lamán los encontró y trataron de hacer convenios. Senif y Lamán hablaron, hicieron convenios, hicieron tratos y todo bien. Al principio todo bien, Lamán los trataba muy bien. El pueblo de Senif creció en animales, se multiplicó en personas, en cosechas, todo iba muy bien. Después de algunos años, Lamán decidió ya no más, decirles: a partir de este momento tienen que darme tanto de lo que ustedes cosechan, de sus rebaños y lo mejor y todo. Prácticamente estaban siendo esclavos de Lamán, ya estaban en cautiverio el pueblo de Senif. Entonces, eso fue muchos años que estuvieron trabajando para él y el pueblo ya estaba cansado de tanta injusticia. Entonces, el rey Lamán estaba contento, pues estaban trabajando para él todos, porque no estamos hablando de un pueblo de 10 personas, eran cientos, miles de personas las que Senif traía. Entonces Lamán estaba siendo enriquecido con todo eso. Entonces ellos sentían mucha angustia por ser esclavos y eso se comprende, a nadie le gusta hacer eso. Entonces el rey Mosía se acuerda de sus hermanos que habían partido y él siente preocupación por ese pueblo e incluso llama a uno de sus mejores hombres, que es llamado Amón. Amón le encomienda a buscar a un grupo de personas para salir a buscar a sus hermanos. Entonces Amón parte y sí los encuentra, pero en el estado que los encuentra es en cautiverio, siendo esclavos. Entonces Amón lleva un bonito mensaje que es de esperanza, es de fe. Entonces él habla con el rey Limí. Limí es hijo de Senif, el que había salido primero con las personas de Zarahemla. Entonces le dice Amón a Limí: mira, esto es lo que tenemos para ustedes. Tenemos el mensaje del Señor, que es confiar en Él, volverse al Señor. Y cuando decimos volverse al Señor, estamos de espalda y nos ponemos de frente al Señor
Entonces vamos a estudiar eso. Eso es el que a mí me hace estar feliz en esta clase, de que tenemos la oportunidad de regresar con el Señor, a pesar de en la situación que estemos, en este caso siendo esclavos así como ellos. Entonces vamos a leer. Ya hablamos de que lo encontró Amón al pueblo de Elimi. Entonces en Mosías 7:19, a ver, vamos a leer en el libro de Mormón, específicamente en el libro de Mosías, vamos a leer el capítulo 7, 8, 9 y 10. Entonces ahorita vamos a tener en el 7:19 y dice así, está hablando Amón a Elimi y le dice: por tanto, levantad vuestras cabezas y regocijaos y poner vuestra confianza en Dios, en ese Dios que fue el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, y además ese Dios que sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto e hizo que cruzaran a pie el mar rojo sobre tierra seca y los alimentó con maná para que no pereciesen en el desierto, y muchas otras cosas hizo él por ellos. Entonces Amón le explica al rey Elimi, y Elimi que dice: oh, me siento regocijado, dice, saber que hay alguien, que ese Dios puede ayudarnos a liberarnos de este cautiverio. Entonces eso lo motiva para hablar con su pueblo y también pasarle ese mensaje de esperanza y ese mensaje de cambio de corazón. Entonces de volverse al Señor. Entonces él habla con su pueblo y las mismas palabras usa para decirle al pueblo, y el pueblo también acepta esas palabras y acepta ese mensaje de esperanza. Entonces ellos deciden hacer el cambio en sus vidas, deciden acercarse al Señor. Y vamos a pasar al 7:33 de Mosías, capítulo 7, versículo 33. Entonces prácticamente esa historia del libro de Mormón la ponemos ahora en nuestras vidas, y es lo mismo. Muchas veces estamos encadenados a vicios, encadenados a situaciones, malos hábitos que no nos dejan crecer, no nos dejan tener paz. Entonces es la misma historia que nosotros podemos repetir: volvernos al Señor, poner nuestro íntegro corazón para Él, para que las cosas cambien, salir de esas cadenas de esclavitud que cargamos. Entonces aquí está hablando en Mosías 7:33, dice así: mas si os tornáis al Señor con íntegro propósito de corazón y ponéis vuestra confianza en Él y le servís con toda la diligencia del alma, si hacéis esto, Él, de acuerdo con su propia voluntad y deseo, os librará del cautiverio. Entonces, si ponemos atención, nos invita a hacer un cambio con íntegro propósito de corazón. Y luego después dice que debemos poner la confianza en el Señor. Eso es importantísimo, porque si nos va bien, es porque confiamos en Él. Si nos va mal, es porque también confiamos en Él. Porque hay una cosa importante que quiero mencionar, y esto es importantísimo, que no se me puede pasar: es que el Señor no manda nada malo. No nos manda nada malo. A veces pensamos que nos manda cosas malas, pero es que no es así. El Señor es bueno y Él no manda nada malo. A veces no entendemos por qué pasan cosas, pero no es que el Señor lo esté mandando como cosa mala. Entonces es una invitación para que piensen acerca de eso, de que el Señor no manda nada malo. Entonces, ya para terminar lo que estaba leyendo, dice la parte importante de servir. Dice: confianza en Él y le servís con toda la diligencia del alma. Es importantísimo prestar servicio. Eso te hace una gran persona, te hace mejor persona. Y cuando estás ocupado en las cosas buenas del Señor, cuando sirves a otras personas, muchas de las cosas malas ya no vas a tener chance para hacerlas, porque estás ocupado en cosas buenas. Entonces es importantísimo saber esto, de que si estamos nosotros concentrados en cosas buenas, las cosas malas se van quedando atrás, y de esa manera vamos cambiando. Entonces vamos a seguir con la lección, y vamos a leer en Mosías
7:14, porque es importante esto. En Mosías 7:14. A ver. Mosías 7:14 dice, es cuando el rey Limí se contagia de ánimo. Dice, y ocurrió que luego que hubo oído las palabras de Amón, Limí se alegró en extremo y dijo, ahora sé de seguro que mis hermanos que se llaman en la tierra de Zarahemla viven aún, y ahora me regocijaré, y mañana haré que mi pueblo se regocije también. Otra vez más, repito, Limí se regocijó y quería que su pueblo se regocijara en las palabras de esperanza, en las palabras de salir de ese cautiverio. Entonces, ese es el mensaje que hay para, perdón, ese es el mensaje que hay para, no tengo coronavirus, ese es el mensaje que hay para el pueblo de Limí, que en ese momento estaba en cautiverio. Entonces, durante el tiempo de cautiverio, antes de que llegara Amón, hubo un proceso de que fueron a buscar al pueblo de Zarahemla. Limí sabía de ese pueblo y sabían que de allá habían salido, pero no sabían en dónde estaba. Entonces él mandó a un grupo de personas a buscar al pueblo de Zarahemla y nunca los pudieron encontrar. Lo que sí encontraron fue otro pueblo que ya no existía, nada más existían todas las cosas que ellos habían dejado, herramientas, habían dejado las construcciones de casas y todo eso, pero sabían que era un pueblo que antes había vivido ahí, y regresaron al pueblo de Limí y con ello trajeron unas planchas que eran de oro, exactamente eran 24. Entonces cuando llegó Amón, Limí las tenía ahí en su propiedad, entonces se las enseña y Amón las mira. Entonces el rey Limí le dice a Amón, ¿sabes tú traducir? ¿Sabes tú quién puede traducir esto? Entonces Amón era una persona muy espiritual, pero aún así no sabía traducir eso, porque Limí estaba preocupado acerca de esos registros, no sabía a quién pertenecían, qué querían decir, ni nada. Entonces Amón le contesta a Limí, yo no sé traducir, pero sé de alguien, dice, sé de alguien que sí lo puede hacer. Entonces, esas planchas, 24 planchas, eran planchas de oro que habían encontrado y pertenecían, dicen las escrituras, que pertenecían exactamente en Mosías 8:9, que pertenecían a los jareditas. Los jareditas era un pueblo bueno también y que fueron destruidos. Entonces, esa historia la encuentran en el libro de Éter, ahí mismo en el libro de Mormón, específicamente en el libro de Éter, que son los registros que pertenecen a los jareditas. Entonces, eso es parte de la lección de hoy. Y la situación que yo pienso que está dentro de la lección es porque ese pueblo también fue destruido. Entonces, muchas veces los pueblos se destruyen. ¿Por qué? Porque nosotros nos alejamos del Señor. Entonces el enemigo del Señor, sabemos quién es. Él todo el tiempo está tratando de destruir a las personas, a las familias, a los grupos y a los pueblos. Entonces es importantísimo saber que a veces los pueblos completos de miles, de cientos de miles son destruidos a causa de que se olvidan del Señor, y hay muchos registros de eso. Entonces pienso yo que por eso es que en esta lección pusieron este tipo de mensaje. Entonces, después de que Amón le dice que conoce a una persona que puede traducir, en este caso estamos hablando del rey Mosías, Amón tiene que regresar para Zarahemla y llevar esas planchas y poder traducirlas. Entonces, en este caso Amón le explica al rey Limí lo que es un vidente, que es importantísimo tener un vidente con nosotros. La Iglesia de Jesucristo los Santos de los Últimos Días, a la cual yo pertenezco, nosotros tenemos un profeta, vidente y revelador, y junto con el profeta están los apóstoles, que también son videntes y reveladores. Entonces, en este caso, vamos a leer en Mosías 8:16, y aquí Amón está explicando lo que es un vidente. Y Amón dijo que un vidente es también revelador y profeta, y que no hay mayor don que un hombre pueda tener a menos que posea el poder de Dios, que nadie puede tener
Sin embargo, el hombre puede recibir gran poder de Dios. O sea que nosotros podemos recibir gran poder de Dios, pero eso no quiere decir que nosotros podemos saber todas las cosas. Entonces, en el 17 dice, mas un vidente puede saber de cosas que han pasado y también de cosas futuras, y por este medio todas las cosas serán reveladas, o mejor dicho, las cosas secretas serán manifestadas y las cosas ocultas saldrán a la luz, y lo que no es sabido, ellos lo darán a conocer, y también manifestarán cosas que de otra manera no se podrían saber. Amón le explica a Limí lo que es un vidente, y sí les traduce las planchas. Yo puedo compartir un gran testimonio acerca del profeta que tenemos hoy en día. Nuestro profeta es el presidente Russell M. Nelson. Él es el profeta vidente y revelador que nosotros tenemos junto con los apóstoles. Mi testimonio es que, una historia que yo haya pasado. Hace 6 meses, cada 6 meses nosotros tenemos conferencias generales. Entonces el profeta en la conferencia de octubre nos dijo, dentro de 6 meses tendremos la conferencia de abril. La conferencia de abril va a ser algo diferente. Por muchos años, por 180 y tantos años, era la misma rutina, las conferencias. Yo iba y me sentaba en la capilla, en la iglesia, y ahí estábamos mirando las conferencias todo el tiempo. Entonces, cuando él dice que va a haber algo diferente, pues uno pues dice, no sé, pues yo no sé. Entonces, el profeta, él lo dijo. Y qué sorpresa para mí fue que en 12 años de no fallar a las conferencias, a la capilla, esta vez fue en mi casa a mirar la conferencia. Esta vez fue muy diferente. El profeta nos había dicho que nos preparáramos espiritualmente. Es importantísimo escuchar la palabra del Señor. Cuando Él te dice prepárate, cuando Él te dice haz esto, nosotros debemos tenerle mucha confianza al Señor. Debemos confiar en que el profeta es el siervo del Señor, y lo que el profeta dice es porque el Señor lo está diciendo. En este caso me tocó estar aquí en mi casa con mi familia mirando la conferencia general por televisión. Prácticamente el mensaje era el mismo, pero por alguna razón el profeta nos dijo hace 6 meses que nos preparáramos porque iba a ser diferente. A lo mejor no tiene mucha relevancia, pero lo que quiero decir es que a veces nosotros no sabemos lo que viene en el futuro, pero ellos sí lo saben. Entonces, cuando escuches la voz del profeta, por favor, hazle caso, trata de aprender el mensaje que ellos están transmitiendo para poder hacer caso a ese mensaje, porque dice la Escritura que cuando el Señor manda a uno de sus siervos a hablar, es lo mismo, es como si Él estuviera hablando. Entonces, ese es el testimonio que yo tengo del profeta hoy en día. Entonces vamos a pasar a la historia todavía, y dice que el pueblo lamanita eran unas personas muy fuertes, muy grandotes, muy llenos de poder en cuestión física, fuerza. Entonces ellos no tenían miedo a nada, y el pueblo de Elimi no especifica cómo eran, pero dicen que ellos confiaban en el Señor, ellos querían ser salvados por el Señor, entonces ellos regresaron al Señor. Y aquí la cuestión es que el pueblo de Elimi va a pelear, va a defenderse, independizarse, va a pelear contra los lamanitas. Entonces ellos llevan la fuerza del Señor y los lamanitas no, ellos están solos con su propia fuerza física, y al final ustedes sabrán que ganaron los del pueblo del Señor. Los lamanitas fueron eliminados. Entonces esto lo podemos encontrar en Mosía 10:10. Entonces vamos a 10, en Mosía 10:10. Estoy buscando las escrituras, así que les pido disculpas. Y aconteció que salimos a la batalla contra los lamanitas, y hasta yo, dice Elimi, en mi avanzada edad fui a la batalla contra los lamanitas, y ocurrió que salimos a la lid con la fuerza del Señor. O sea que salieron ganadores con la fuerza del Señor. Entonces es lo que explica aquí. Y en el 10:11
en el capítulo 10, versículo 11, hay una historia muy triste para los lamanitas. Perdón otra vez. Aquí está explicando que los lamanitas no sabían nada del Señor, ellos no tenían conocimiento del Señor, y sí lo tenían, pero ya se les había olvidado también. Acuérdense que los lamanitas vienen de Lamán, y Lamán era el hijo de Leí, o sea que la misma enseñanza que tenía Nefi la tenía Lamán y Lemuel. Entonces los lamanitas pertenecían a Lamán, entonces sí tenían ese conocimiento, pero es lo que pasa, cuando ya no quieres nada con Dios se te van olvidando las cosas y después pasan generaciones, y ahí es donde les digo que está la tristeza, porque como persona, como hombre, digo, pues yo puedo aguantar, si me va mal está bien, pero si ya mi descendencia, mis hijos y mis hijas empiezan a sufrir porque yo me porté mal, y mis nietos, los hijos y las hijas de mis hijos, entonces esto ya es pasar generaciones. Y dice aquí, los lamanitas nada sabían acerca del Señor y creían que ganarían usando su propia fuerza. Error número 1, no confiaban en el Señor, no sabían del Señor, mas tenían fe en su propia fuerza. Entonces, ¿cuál es la influencia que puede haber en creer que no necesitas a nadie más, nomás de ti solo, tu propia fuerza, tu dinero, tu físico, todo lo que tú creas que tú lo puedes hacer por ti mismo? Fíjense lo que puede influir. En Mosías 10:11 voy a leer acerca de esto. Dice: ahora bien, los lamanitas nada sabían concerniente al Señor ni a la fuerza del Señor, por tanto confiaban en su propia fuerza, con todo eran gente fuerte según la fuerza del hombre. Entonces esto es lo que dice acerca de su propia fuerza, pero el final de la lección, que es donde estoy diciendo que me da tristeza escuchar esto, es porque dice: y por tanto, 10:17, y por tanto han enseñado a sus hijos a que los aborrezcan y que los asesinen y que les roben y que los despojen y que hagan cuanto puedan para destruirlos. Por tanto, sienten un odio eterno contra los hijos de Nefi. Nefi era el hermano de Lamán. Entonces, estaba platicando con mi familia hoy y les digo, si yo les enseño, si yo les digo, vayan a la escuela, y si alguien les hace algo malo, peleen. Entonces, eso es lo que los lamanitas enseñaban a ellos, a pelear, a que se defendieran, que eso era más importante que cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque tenían la fuerza para hacerlo. Cuando uno pelea con el Señor, cuando el Señor está contigo en la pelea, les expliqué esto, uno no necesita pelear. La única razón que yo les puedo testificar que uno no necesita pelear es porque el Señor te quita todo, te abre el camino para no encontrarte con personas que te quieran hacer daño. Eso es confiar en Él, eso es pelear con Él. Guarda los mandamientos, arrepiéntete, vuélvete al Señor y confía en Él, y Él te abre el camino para no encontrarte ese tipo de personas lamanitas que quieran pelear contigo. Entonces, mi respuesta es esa: no pelear, no enseñar a nuestra familia a pelear, no querer ganar la batalla nosotros mismos, porque si nosotros mismos queremos ganar la batalla, vamos a perder al final. Entonces estos hijos de lamanitas por generaciones se perdieron hasta que fueron destruidos completamente. Por eso les digo que los pueblos a veces son destruidos. Ellos fueron destruidos hasta erradicarlos de la tierra, no más lamanitas. Entonces, la historia del pueblo Nefi Leí, la historia de los lamanitas del pueblo de Zarahemla tienen algo en común. Unos estaban cerca del Señor y otros estaban en contra del Señor. El mensaje es confiar en el Señor, pelear con el Señor. No pelear con Él, pero pelear junto con Él. Y cuando decimos pelear, no es pelear, es confiar en que Él te va a quitar todas las peleas.
¿Por qué? Porque Él es bueno, nunca va a hacerle daño a otros hijos por quererte beneficiar a ti. Aquí la cuestión es que Él ayuda a las personas que se acercan a Él, que se vuelven a Él. Entonces, mi testimonio es ese, de que podemos salvar muchas generaciones, tanto la mía como las de ustedes, y el mensaje es ese. Espero que les sirva de algo esta pequeña lección. Les invito para que me hagan preguntas o comentarios si algo que no entendieron o que no están de acuerdo está bien. Yo no tengo un problema en aceptar alguna crítica de ustedes. Me gustaría escucharles. Testifico de que estas cosas son verdaderas. Yo las vivo, yo las he estudiado. El Espíritu Santo me las hace saber y a ustedes también se las puede hacer saber. Yo sé que esto es obra de Dios y que el libro de Mormón es verdadero también. Dejo mi testimonio humildemente y lo hago en el nombre de Jesucristo. Amén.